dio para dar y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Celele es una sopita de carne salada y frijol cabecita negra. Es un aderezo de ají y suero costeño. También significa hacer el amor o deja el celele cuando alguien está muy cansón. Pero ahora es sinónimo de rechupete por el restaurante en Getsemaní que acaba de ser premiado como el 6º mejor de América Latina. La sazón de un cocinero boyacense con sabor caribe que se arriesgó y ganó en Cartagena. Los deportistas paralímpicos colombianos han ganado 75 medallas en toda su historia, el doble que los atletas convencionales, una hazaña que los ha llevado a lo más alto del deporte mundial. Moisés Fuentes es un referente de nuestro deporte nacional. Fue víctima de un atentado paramilitar que lo dejó en una silla de ruedas. Pero nadie nada como Moisés, que se mueve como pez en el agua. Álvaro de Marí Chalar le está dando la vuelta al mundo para alertar a la humanidad sobre los peligros de la contaminación por el plástico. Es como el Quijote de la Mancha, pero en el agua. En vez de su caballo Rocinante, este español navega por los 7 mares en una moto acuática con el mensaje de urgencia para salvar al planeta. Empecemos. El chef Jaime Rodríguez encuentra flores y aromas que junta del barrio Olaya Herrera, en donde otros solo ven pobreza. Recoge germinados de los jardines comunitarios y en Basurto escoge cangrejos o langostas y otras delicias que terminan en un plato original y delicioso en Celele, una joya de la cocina en el corazón de Cartagena. La nena Arrázola probó la carta completica. Celele tiene muchos significados. Cuando empezamos a buscar el nombre, sale en un libro de cocina del Caribe, sale Celele, que es una sopa de cerdo. Hay una champeta que dice, yo quiero hacer contigo el celele para llevarte a todos los moteles. Y es una champeta súper popular de la ciudad de Cartagena. Celele en Barranquilla se le dice a alguien que es muy intenso, deja el celele, cálmate. Entonces celele es muchas cosas. Y eso es este restaurante, Celele, también su dueño, Jaime Rodríguez Camacho, que son muchas cosas. Y a eso sabe su comida. A los pescados de Basurto, a las matas sembradas en las barriadas cartageneras, a los condimentos de los Montes de María. Y de allí sale esto. Este plato está inspirado en la exuberancia del Caribe, porque cuando tú ves Caribe ves flores. Por algo fue escogido como el 6º mejor restaurante de América Latina y queda aquí en Getsemaní, en Cartagena, en una calle estrecha por donde pasan vendedores de fruta y de verduras, donde la gente prefiere estar afuera, vivir de puertas para la calle, donde las paredes están pintadas con brochazos de colores tan cálidos como es este Caribe. Y todo lo que sirve Celele, todo lo que hace en esta cocina que hierve y lo va sobrecogiendo a uno un aroma a achote, a sal, a tierra mojada, a cerdo y a esos verdes rebosantes. Una mantequilla con achote. Ya está dentro de los mejores, dentro de esas listas tan exclusivas como exquisitas. Y no cualquiera puede estampar su nombre allí. The Terroir Award goes to Jaime Rodríguez Camacho, Celele. Fue en Dubái, en noviembre del año pasado, en 2024. Y ahí estaba vestido con una camisa gris oscura manga larga, pantalón negro y sus zapatos negros recibiendo esta ovación. Y este premio que es la entrada de lo que puede venir para Jaime. Para este hombre que tiene 37 años, boyacense, criado entre esmeraldas y arepas y cocidos que hacía su mamá, mientras su papá se metía de cabeza en el socavón en busca de una riqueza repentina.
Esmeralda, ni por ahí. Ninguna. Crecí en ese entorno y realmente cuando terminé mi colegio, pues pensé que quería estudiar cocina y le pregunté a mi mamá pues que cómo, que en dónde podía estudiar, no sé qué. Y mi mamá empieza a averiguar. Yo luego me voy para Bogotá, me presento al SENA, en el SENA de Bogotá. Su vida empezó a tener un sabor distinto. La iba preparando a su gusto y la receta la tenía casi completa. Su abuela sacaba miel y hacía almojábanas. Su mamá después puso una panadería, una casa de banquetes. Y ya Jaime no concebía la vida sin el fogón y sin esas memorias de su familia. Hizo sus prácticas en una clínica de Chiquinquirá. Luego pasó a un club en Cundinamarca. De allí a un hotel. Y luego pasó a ser moldeado por un chef bogotano. Jorge Rauch también fue conmigo una persona pues increíble, un buen jefe y aprendí mucho de él, me impulsó mucho. Logré irme para Panamá, abrí este proyecto. El restaurante fue muy exitoso. Digamos que en ese transcurso siempre fui como muy inquieto y me presenté en concursos de cocina, representé a Colombia en México en el Bocuse d'Or, representé a Colombia en la Chaîne de Rotisserie en Turquía, en el Mundial del Chef Joven. Su recetario se iba ampliando, pero estar en Colombia ya le hacía falta. Llegó a Cartagena por encargo a abrir un restaurante y un hotel. Eso fue hace 15 años y le bastó una caminada por aquí, por Basurto, que es el mercado de Cartagena, y fue uno de esos amores que se van cocinando a fuego lento, de esos que duran y duran. Y aquí está, comprando pescado criollo, langostas, cangrejos, jaivas. Supo que Celele iba a quedar aquí. Se maneja mucho pescado del Pacífico. Madruga y ya es uno más, eso siente él. Va de gafas negras porque el sol va pegando fuerte a esta hora de la mañana y su camisa negra se empieza a empapar de sudor. Los olores a esta hora de tanto fogaje se vuelven inmutables y predecibles y van acaparando el aire y se filtra el olor a manteca, a madera húmeda, a las escamas de pescado, al ají, al cucayo, al plátano en bulto y al coco arrumado. Tiene camarones, calamar, kipi, tiene pulpo, todos los juguetes. De regreso al restaurante le tenía que preguntar qué hace que este país, que esta comida sea tan especial. No en vano, cada año los cocineros colombianos reciben condecoraciones por todo el planeta. Leonor Espinosa. Nuestra bandera como cocina colombiana siempre ha sido esa diversidad gastronómica que tenemos, que la persona que vino hizo turismo en Cartagena comió diferente, y va a Bogotá y come diferente, y va a Cali y come diferente, en Medellín come diferente, ¿no? Las personas del interior, no como nosotros, porque pues yo me crié en la parte andina, en Boyacá, tenemos un imaginario totalmente distinto de lo que es la verdadera cocina del Caribe colombiano. Y yo empiezo a ver un montón de cosas y a preguntarme como, sí, ¿qué es esta maravilla de cocina que yo no veo en los grandes restaurantes? Primero hacía comidas privadas a modo de ensayo, después se fue aventurando a poner en redes y de allí a Celele fue cuestión de buscar un local en 2018 y a crear con base en este Caribe que sabe a sabana y a mar, a río, a indígenas, a negros, a mulato, a palenque y a Cartagena. Allí creó Celele. Y acá terminamos con un gazpacho de flor de Jamaica. Tenemos un cóctel inspirado en plátanos en tentación en el bar. Siempre estamos viendo qué pasa alrededor y siempre estamos traducirlo de alguna forma. De Basurto arrancó para estos patios populares del barrio Olaya Herrera, que queda frente o de espalda a la Ciénaga de la Virgen. Todo depende de cómo se mire. Invadida de pobreza, de pandillas, de mecedores en la puerta, de casas enrejadas, de pelados callejeros y de vendedores de cuanto chocoro y cuanta fruta hay por acá. La verdolaga está tirada en el piso como una rastrera y esa verdolaga tiene más propiedades que una lechuga y crece mucho más fácil sin meterle químicos. De Celele en Getsemaní arrancamos para Olaya, al patio de Yaris, y detrás nuestro la Fundación Granitos de Paz, que ha organizado estos patios donde antes solo había basura y desechos. En esto, de aquí, es que Jaime Rodríguez Camacho, uno de los mejores chefs del planeta, prepara los platos que lo tienen en la cumbre, en el curubito, al que solo acceden los que se atreven, los que hacen algo que nadie hace. Jaime lo hizo junto a Basurto y Olaya, y de esto solo salen cosas buenas. Si la gente come queso azul, ¿por qué no comer cañandonga, no? Y he hecho helado de cañandonga, he hecho una hoisin de cañandonga, como una salsa oriental. No es un entorno fácil. Caminar por Olaya Herrera ni siquiera lo recomiendan en Cartagena, pero nada más raizal y exuberante. Cuando nosotros empezamos a venir acá a la Fundación Granitos de Paz a recorrer las huertas donde ellos cultivaban pues cosas más
digamos, comunes, empezamos nosotros a través de nuestro proyecto de investigación y dentro de esas encontramos esta, que es la flor gallito. Es una flor con la que en la India hacen un curry muy famoso. Suena raro que de esta flor que crece silvestre en los patios olayeros salga el curry, pero así es. Este hombre de tanto estudiar y de tanto preparar y de tanto meter las manos en la candela lo logró. Y de aquí saca curry y lo que se le cruce por la cabeza. Huele la flor y ya 1000 imágenes de platos seguramente se le vienen para encima. Lo que han hecho, por ejemplo, pues las personas que tienen las huertas en sus casas, ellos empiezan a reproducir todas estas plantas dentro de sus patios y empiezan a controlarla un poco más, a cuidarla mucho más y a poder hacer recolección temprano en la mañana y cuando corresponde para empacar todo y hacérnoslo llegar al restaurante. Detrás está la casa de Yaris, que se da el lujo hoy de vivir de esto, de cada matica cultivada aquí. Jaime nos enseñó, nos mostró las flores comestibles, como la critoria también, tampoco la vendíamos, las flores de gallo, la flor de moringa, La falsa acacia. la acacia. Jaime, ¿tú usas esto en tu cocina? Claro, sí. Nosotros tenemos varias preparaciones. Por ejemplo, esta campanita la usamos en la ensalada de flores y en un cóctel. La albahaca la utilizamos también para varias preparaciones. Hacemos un aceite de albahaca, la albahaca morada la utilizamos para un guiso. El oreganón, que es este, que huele espectacular. Eso es una belleza. Ese oreganón lo utilizamos para el salpicón de pescado. Los oxalis, estos se los ponemos a la ensalada y estos oxalis son cítricos. Saben, es delicioso. Como a cedera, como si mordieras una ciruela. Una ciruela, exacto. Una ciruela. Yaris me va contando que antes de cultivar trabajaba en las playas vendiendo agua y gaseosa, pero que llegó Granitos de Paz y luego Jaime. Y hoy tiene hasta ahorros y todo a punta de esto, de cultivar maticas para uno de los mejores restaurantes de América Latina. Y este patito es nuevo acá, ¿no? Esto era basura, nuestro patio lo teníamos lleno de basura. ¿Y tu marido qué hace? Él tiene una carreta y él sale, pero también me ayuda aquí a recoger las flores, me hace las trojas que se caigan. Claro. Entonces esto ha generado que ha entrado también la familia. Marta hace lo mismo, es vecina de Yari y aquí vive. La mostaza, la rúgula, colinabo, brócoli y rábanos, lo que más está pidiendo el cliente ahora. ¿Y quién lo pide? Entonces, varios restaurantes que ya tenemos acá concretos nos piden exactamente. Marta antes vendía fritos y había días en los que las ventas no daban para sostenerse. Pasó trabajo y ahora se da el lujo, ese privilegio de vender todo lo que tiene en su casa. Su bendición estaba aquí mismo y Jaime es el más contento porque sabe que de aquí, de estos patios, van directo aquí a esta cocina. Acá fue puesto 19 y acá fue puesto 16. Acá volvimos y Jaime vuelve a su pose de cocinero mayor, de chef galardonado y de maestro en sabores. Va contando cómo hace tal plato con tanto detalle que hasta parece un cronista y provoca comer enseguida. Ese guiso tradicional tiene huevo cocido arriba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos estas perlas de claras fritas. Un plato tan bueno como un salpicón de pescado. Cogemos todo este recorte, lo guisamos con aceite de coco, con achote, con cilantrico, Ay, qué cilantro hambre. cimarrón, le echamos leche de coco. Me está dando filo. Pero ahí lo servimos con queso costeño y momposino para que sea como un dip. O sea, sea gratinado y sea un poquito más goloso. Y se pone encima de un crocante de maíz, que es la carantanta, pues que es típica de Popayán, pero acá utilizamos la carantanta, que es el crocante de maíz blanco. Jaime se inspira y mira de un lado y trae a su memoria caliente siempre otros de esos típicos que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que podrían ser y saber distintos. Y sí, Jaime lo logró. La gallina criolla, que suele ser tan dura y a veces cuando la pitas se seca, nosotros la ponemos en salmuera con tomillo, laurel y ajo, luego la sacamos de la salmuera y la ponemos en grasa de cerdo y la confitamos durante 2 días, o en grasa de cerdo o en aceite de girasol. La confitamos durante 2 días y queda súper suavecita, se desprende prácticamente. Cuando pruebas esto, ¿a qué te vas? A las mesas del campo, de las plazas de mercado, de las casas, cuando en el centro de la mesa tienes un racimo de bananos, te sirven la sopa y estás comiendo sopa con banano. También tiene su inspiración y es una mujer cartagenera con tantos pergaminos y creatividad que le fue siguiendo los pasos y sus saberes. Leonor Espinosa para mí siempre ha sido una inspiración. Leonor ha sido
la pionera en muchísimas cosas que han pasado gastronómicamente en el país. De allí para adelante todo es lo que sale de su cabeza, de su sensibilidad, de su cuchillo y de su horno, de recordar la cocina en medio de las minas de Esmeralda, de la abuela sacando miel en Boyacá, de lo que le enseñó Jorge Rauch, de esa implosión espiritual que tuvo en Basurto y de la verdolaga de Olaya. Sal no le haría más porque vamos a hacer el puré de mango lactofermentado. Celel es un laboratorio donde el producto llega y le vemos toda la versatilidad. Versatilidad es la que tiene este hombre, el chef que se inventa, que crea, que llena su restaurante todos los días a punta de mezclar, probar y comer. Un boyacense con su acento más o menos conservado, con su familia viviendo en Bogotá, sus 3 hermanos que lo visitan de vez en cuando y él metido en este fogón ardiente que es el Caribe, que es Cartagena. Qué fantasía, Jaime, y que Celel le siga sonando en el plato, en una champeta, en Basurto y aquí en Olaya. Buen provecho, vale mía. Como todavía algunos estamos en modo vacaciones, los que estén en Cartagena aprovechen. Ya saben, Celel es imperdible. Las brazadas olímpicas de un campeón después de comerciales. No se vayan, los espero. Moisés Fuentes, este nadador colombiano, no solo es un atleta, es un símbolo de resistencia. 4 veces medallista paralímpico, campeón mundial y triple campeón panamericano. Un hombre que a pesar de todo decidió nadar contra la corriente. Héctor Córdoba se metió al agua para registrar las brazadas de este campeón. Cuando dejé de buscar culpables y me encontré a mí mismo como responsable, todo empezó a cambiar. Porque ya no tenía a quién echarle la culpa. Si bien era cierto, no era culpable lo que me había pasado, esa situación desafortunada, pero sí era responsable de reconstruirme como ser humano. O iba a llegar hoy a los 30, a los 40, a los 50, y no, si a mí no me hubiera pasado eso, yo sería... No. Entonces, cuando eso pasó, el primer paso en la vida del ser humano para poder escalar es aceptar la realidad. Entonces, que tú no aceptes es como tratar de construir un castillo en arena. ¿Sí? Cuando tú aceptas la realidad, dices, bueno, pues, definitivamente no puedo caminar. Ya, listo, pero puedo rodar, pero puedo ir haciendo, pero puedo hacer esto. Y sí, puede que Moisés Fuentes no sea más rápido que un avión, mucho menos que una bala. Pero después de recibir 6 disparos en su cuerpo y sufrir de una lesión medular que lo dejó sin poder caminar de por vida, creció en él un superpoder que lo hacía nadar más rápido que cualquiera, incluso tanto que es el único deportista del país en participar en 6 Paralimpiadas, ganar 4 medallas paralímpicas y dejar el nombre de Colombia en lo más alto del Olimpo. Yo pienso que no hay mucha diferencia entre un deportista olímpico o paralímpico. Creo que los dos tienen que ser muy rigurosos y disciplinados y desarrollar un plan de entrenamiento fuerte. Y creo que en la medida que vamos evolucionando, creciendo, pues se hace más difícil dar un paso grande, ¿no? Pero cada centésima que logremos es muy significativa en nuestra vida. Moisés Fuentes nació en el Valle de San José, un pueblito de Santander. Tiene 50 años, no puede caminar, pero cuando se para en el partidor de cualquier piscina, salta con la energía de un campeón. Nos encontramos por primera vez en uno de sus entrenamientos en el complejo acuático de Bogotá. Es un hombre alegre, siempre con una sonrisa. Por donde pasa, la gente lo saluda, lo reconocen. Es algo así como el rockstar de la paranatación. Sentado en su silla de ruedas, ajusta el gorro, se coloca las gafas y se lanza al agua. En la piscina, sus brazadas cortan la superficie con precisión, desafiando sus propias marcas. Desde niño, cuando aprendió a nadar en el río que cruzaba la finca familiar, descubrió que su lugar estaba en el agua. Creo que porque de muy pequeño tuve relación con el agua, o sea, de los 5 años y medio, 6 años, yo aprendí a nadar en una quebrada, la quebrada La Putana. Ahí aprendí con una pimpina de 1 galón, se le amarra a la cintura y a la espalda y ahí me dejaba ir por la corriente de la quebrada y rápidamente aprendí nado de río, como llamamos, ¿sí? Chapaleando. Y pues para mí era un disfrute ir a la quebrada a pescar, a jugar, a lavar la ropa. Después pues prácticamente se generó el sustento también de la familia en tiempo en temporada de pesca. Entonces yo era el que me iba y llegaba a la casa con 100, 200 pescados. Moisés soñaba con la marina,
con vestirse de blanco y navegar los mares. Tenía 18 años cuando Rodrigo, su hermano mayor, lo invitó a trabajar con él en Santa Marta vendiendo ganado y café. Lo que parecía una buena oferta laboral terminó en tragedia. Entonces le conté que quería irme para la Marina. Y casualmente lo que tú dices, ¿usted qué va a hacer por allá? No, mejor camine y trabaja conmigo, pagamos la libreta, nos hacemos compañía y nos va a ir bien. También nos comentó que para ese entonces, pues, unos individuos le habían dicho que tenía que pagar una vacuna, un impuesto, pero que él iba a pagar, que personas que querían aprovecharse, que él le pagaba impuesto, pero era el Estado. Paga, se va o se muere, usted decide. Pero él no le prestó mucha atención. Empacó maletas y se fue con su hermano. Y esa gente que los había amenazado, en realidad, eran paramilitares que extorsionaban a empresarios y ganaderos de la región. Moisés acababa de llegar, recién desempacado de la finca y los jornales del campo. Él es mi hijo Moisés, cuando le faltaban 2 meses para 18 años. Lejos estaba de imaginar que en uno de esos negocios de su hermano, su vida cambiaría para siempre. Yo creo que eran como las 5 de la tarde. Y cuando veníamos bajando, estaba ahí, casualmente habían 4 individuos sobre la calle. Y al frente donde estaban era la finca de un amigo de mi hermano, un señor ya de edad. Uno de los individuos que estaban afuera, pues me agarró por el cuello. Y el man me disparó acá, acá en toda la cervical. Al girar la cabeza, el tiro salió lateral. Y yo empecé a correr y me siguieron disparando. Salté la malla que cubría alrededor de la finquita, de la parcela. ¿Usted ya con el disparo en la Sí, claro, acá? pero ese, gracias a Dios, no me afectó en nada. O sea, entró, pero no tocó nada. Donde toque algo, pues ahí quedó. Los otros tiros me daban en la espalda, todo en la espalda. Salté la valla, caí a la carretera por la cual veníamos bajando. Cuando sonó el disparo, yo me fui, caí. Y yo me quedé quieto, pidiéndole, pues, primero perdón a Dios y que no me dejara morir. El 13 de octubre de 1992, mientras caía la tarde, Moisés recibió 6 tiros. Uno de ellos se alojó en su médula espinal, afectando las vértebras T9 y T10. Su hermano no tuvo la misma suerte y murió masacrado en esa finca. O sea, el 6º disparo usted lo desconectó. Claro, total, es como cuando descabellan el ganado que en las ferias, que ya, de una. Y yo creo que ellos pensaron, o sea, le dimos en la cabeza, o sea, porque el tiro sonó, yo caí y yo me quedé quieto. En la realidad es muy subjetiva. Moisés quedó tirado en el piso, intentando moverse, pero sus piernas, su cuerpo no respondían. Todos lo daban por muerto, los bandidos y hasta la policía, que lo llevó al hospital en una patrulla. Llega el médico y pues ya viendo la ecografía de la columna, viendo todo, me hace unas pruebas y me dice, Moisés, usted tiene un 10% de volver a caminar. Yo no, ¿cómo así? No, ¿cómo no voy a caminar? No, o sea, en mi mente se dice, yo tengo que volver a caminar, o sea, no hay opción. Esto es aquí porque no están los médicos, no están los medios, en fin. Moisés seguía aferrado a la idea de caminar, pero el pronóstico médico era devastador. La lesión, la que lo derribó al piso después del último disparo, lo dejó parapléjico de por vida. Que usted de un momento a otro no pueda caminar, pues ya es duro. Pero que usted quede como un niño grande, hermano, a los 18 años, dependiendo de la hermana, de la mamá o del ser más querido que sea, que usted esté tranquilo y ni siquiera se dé cuenta en qué momento está orinando. El control de esfínteres se pierde, la sexualidad de igual manera. O sea, eso de no caminar, eso es una bobada. Eso es lo demás, es lo que realmente lo choca a uno y lo toca a nivel emocional, a nivel de pensamiento. Entonces yo dije, no, yo voy a la quebrada en la cual disfruté tanto y allá voy a acabar con mi vida. Después de varios meses con la idea de morir por suicidio, volvió a la quebrada donde había aprendido a nadar, donde pescaba y jugaba con sus hermanos y se intentó quitar la vida. Llegué al orillo de la quebrada y me boté al piso, a la arena, y me arrastré y ¡fum! Me metí como un cocodrilo, una babilla ya a la quebrada y dije, yo me voy para lo hondo, ya sé dónde es. Casual ese día había crecido la quebrada, estaba bastante aguateada. Ahí es papá. Y me fui para allá y ahí me hundí y me quedé quieto. Y cuando empiezo a sentir es que el agua me empieza otra vez a sacar y me empiezo a sentir libre, o sea, ya no sentía la atadura de la silla, ya daba vueltas con facilidad. Entonces yo digo, cuando pensé quitarme la vida, lo que recibí fue vida a través del agua.
y empecé a sentir un espacio propicio. Después ya no me quería salir, hermano. Ese día, mientras flotaba en el agua, Moisés sacó fuerzas de donde pudo y decidió demostrarle al mundo que podía hacer las mismas cosas que cualquiera. Este santanderiano de pura cepa encontró en el agua su salvación. Yo creo que cada vez me daba Dios una cachetada de la pendejada, hermano, que Dios le di una oportunidad para que sea grande, ¿no? Pero yo no lo entendía. No lo entendía ni... No sabía el para qué me tenía en esa condición y simplemente renegaba. Entonces, poco a poco, el deporte me empieza a mostrar un camino de grandeza, me empieza a devolver a la vida. Y cuando uno tiene ganas de vivir, tiene ganas de hacer. Y cuando tú tienes ganas de hacer, hay posibilidad de triunfar. Empezó jugando baloncesto adaptado. Se dio cuenta que tenía talento para el deporte y luego volvió al agua. Comenzó a entrenar natación y a ganar medallas. Descubrió que era más rápido que los demás. Es 4 veces campeón paralímpico. Fue campeón departamental, nacional y triple campeón panamericano. En cada competencia se movía como pez en el agua, encontrando un mundo de personas que, como él, tenían el superpoder de enfrentar sus discapacidades, rompiendo las barreras físicas y mentales. Mientras ganaba medallas, también le quedaba tiempo para estudiar. Es contador público, licenciado en Educación Física y tecnólogo deportivo. Cada medalla, cada logro es muy significativo. Desde el primer día que tragué un poco de agua para sacar unas medallas para Santander en el año 2004, eso sí, es significativo. Si hablamos la medalla de Beijing 2008, pues es muy significativa, no solamente para Moisés, sino para lo que significó a todo un país. El deporte. Y para el deporte, claro, Ajá. ya nos empiezan a ver con otros ojos, ya no con los ojos, ay, pero chévere, lo llevan a pasear, pero chévere, ustedes pues le reconocen en algo, no, somos deportistas. Y en ese entonces Coldeportes nos empieza a dar las mismas condiciones tanto al deporte olímpico y paralímpico, al deporte convencional y paralímpico. Entonces creo que eso marcó una diferencia. Hoy en ese entonces no había más de 4 o 5 deportistas apoyados y hoy son más de 100, 150 deportistas apoyados. En 2008, mientras Michael Phelps rompía todos los récords posibles en los Olímpicos de Pekín y ganaba 8 medallas de oro, Moisés lograba levantar su primera medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos. La primera en el siglo XXI después de décadas de sequía. Pero no todo era color turquesa, ni rosa ni azul. Después de haberlo ganado todo, en 2022 dio positivo en un control de dopaje, con una sanción de 1 año. Otra prueba más que le ponía la vida. Nunca me imaginé haber pasado y estar pasando por la situación que estoy pasando, porque en el año 2022 vamos a un campeonato, a una serie mundial en Tijuana, y se me hace una pequeña laceración en el coxis y duré pues, prácticamente casi 2 meses por fuera del agua. Resulta que cuando yo dejo de nadar, el sistema digestivo prácticamente se paraliza y lleva 14 días sin evacuar. Moisés Fuentes, el nadador que durante años nadó contra todo, contra el agua, contra su cuerpo, contra la vida misma, tenía estreñimiento y decidió tomar un laxante natural que sin saber tenía una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Y me sale un adverso positivo. Yo no lo podía creer, o sea, pero siempre he sido, o sea, para mí mi vida es el deporte. Y Dopaje. Sí, dopaje, hermano. Entro al correo cuando veo esa notificación, eso queda uno, ¿qué pasó? Y ahora, Moisés, usted es el único responsable de lo que tomó, es el único responsable de saber cómo llegó a su organismo. Dedicó su tiempo apelando a los resultados, pero nunca obtuvo respuesta. Mientras tanto, no podía competir, ni siquiera entrenar. No podía ni entrenar en mi escenario donde más de 25 años llevaba entrenando. Me sacaron hasta de grupos de WhatsApp. No podía tener contacto con el médico, ni con mi entrenador, ni con nadie. O sea, hoy es usted el mejor y mañana, perdóname, es una mierda. O sea, es un delincuente. Es muy triste y es muy duro usted sentir como si se hubiera muerto. Chao. Moisés cumplió la sanción de 1 año. Volvió a empezar de nuevo y a entrenar. Vive en Bucaramanga. Suele nadar entre 5.000 y 6.000 metros diarios, junto a los más talentosos nadadores del equipo de paranatación nacional. Es un referente y un modelo a seguir. Está casado hace 25 años con Anabel Tarazona y tiene 2 hijos, Moisés e Isabela, que le siguen los pasos en el agua y son su más grande motivación. Eso que llamamos, ¿por qué hace lo que hace? Porque yo me merezco estar mejor, porque yo soy un campeón,
porque todo lo que hizo mis padres desde antes de nacer, que todo lo que pasó para hoy estar acá, no lo puedo echar a perder, porque lo que mis padres hicieron, lo único que yo puedo devolverle a ellos es con un poco de felicidad y hoy con tratar de mejorar su calidad de vida, lo que tanto hicieron por mí. Entonces yo desde una cama siendo un muerto viviente, una carga para la familia, para la sociedad, no voy a construir, perdónenme, ni mierda. Levántate donde estás, hermano, y vamos a trabajar. Y así, día tras día, en cada brazada, en cada metro recorrido en el agua, Moisés Fuentes sigue demostrando que el verdadero triunfo no está en nunca caer, sino en encontrar, incluso desde lo más profundo del abismo, la fuerza para levantarse y seguir siendo un campeón. Y no solo en la natación, sino en la vida misma. Moisés Fuentes actualmente es conferencista motivacional y viaja por Colombia llevando su mensaje de superación y de fortaleza. Tremendo. El Quijote del agua. No se vayan. Nos vemos después de comerciales. El explorador español Álvaro de Marichalar salió un buen día de España montado en una moto acuática con la idea un poco loca de darle la vuelta al mundo para visibilizar la tragedia planetaria en que se han convertido los desechos plásticos. Y Simón Posada lo conoció en su paso por Colombia y mientras espera que le den permiso para pasar con su moto el Canal de Panamá, le habló de sus encuentros con piratas, ballenas, sirenas y hasta con el rey emérito de España que le regaló unos zapatos en alta mar. Bueno, el último encuentro con piratas así complicado, muy complicado fue en Honduras, en una tormenta. Embarcó agua, mi embarcación estaba mal, en fin, me habían hecho una reparación mal y entonces había un sifón ahí que empezó a embarcar agua. Y entonces me metí en una playa desierta y empezó a aparecer. Y eran gente pues que no tenían muy buenas intenciones. ¿Y qué pasó? Hubo un debate ahí y al final pues ganaron los que me querían dejar ir, ¿no? Conversar con Álvaro de Marichalar es como hablar con alguien que se quedó congelado hace 5 siglos y se acaba de despertar. Intento hacer la película de mi vida en vez de ver películas que hacen otros, ¿no? Por eso habla más que un perdido y en sus relatos aparecen desde encuentros con piratas hasta sirenas. Y encima están las sirenas, que son una maravilla. De Marichalar le está dando la vuelta al mundo en una moto acuática. Su objetivo es concientizar sobre el impacto del plástico en el medio ambiente y conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo conseguida por Juan Sebastián Elcano. La vuelta al mundo tuya empezó hace 4 años. Ya 5. Empezó en 2019 en Sevilla, en el mismo punto donde la iniciaron Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y 260 marinos a bordo de 5 barcos, el 10 de agosto de 1519. Primero le dio la vuelta a España y Portugal, pasó su moto de agua por tierra hasta Mónaco y ahí se fue bordeando la costa hasta despedirse de Europa en Gibraltar. Cruzó el Atlántico durante 15 días con la ayuda de un barco de apoyo que le daba alimentos y combustible hasta la isla de Guadalupe, en el Caribe. Allí se fue de isla en isla hasta Miami, luego dio toda la vuelta por el Golfo de México y bajó hasta Panamá, donde está en este momento. Esperando a que me den el permiso de tránsito en el Canal de Panamá, para que cuando lo pueda cruzar, remontar la costa del Océano Pacífico de todo Centroamérica, todo México, incluido el Mar de Cortés, todo Estados Unidos, Canadá, desde Alaska. La idea es cruzar a Rusia, a la península de Kamchatka, para seguir por las Kuriles a Japón, Corea, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, India, en fin, todo Asia, de vuelta a Mónaco y de Mónaco a Sevilla. Si por alguna razón le llegaran a negar el paso por el Canal de Panamá, de Marichalar está pensando en remontar los ríos del Chocó para cruzar al Pacífico. Y entonces estoy pensando en la alternativa que podría haber cruzando por el norte de Colombia, por los ríos Atrato y San Juan, por el Chocó, que son unos pasos antiguos que existían. Ese podría realmente hacer una nueva vía de comunicación entre los océanos en Colombia. De Marichalar ha hecho 39 expediciones con las que ha conseguido más de 10 récords mundiales y 2 récords Guinness. Guinness es un certificador de récords que es privado. Yo de esos he hecho 2, el París-Londres y el Roma-Nueva York. Pero los otros récords que he hecho pues los ha certificado la Federación Internacional de Motonáutica, que son pues una certificación como más ¿Deportiva? Más deportiva, digamos, más, en fin, más importante, ¿no?
De Marichalar es hijo de un conde y nieto de un vizconde español. Tuvo un breve matrimonio de 3 años con la modelo rusa Ekaterina Anikieva. Vive soltero en Madrid cuando no está en medio de una expedición. Su hermano Jaime es el exesposo de la infanta Elena de Borbón, hija del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, y hermana del actual rey de España, Felipe VI. En una ocasión se encontró al rey emérito en su barco en el mar mientras de Marichalar iba en su moto acuática dándole la vuelta a España y Portugal, y lo regañó al ver los zapatos viejos que llevaba. Me puso él los zapatos, él mismo. Y me dijo, Álvaro, si te están bien, son tuyos. Y no me los rechaces, por favor. Y aunque a veces de Marichalar usa zapatos rotos que avergüenzan al rey de España, tiene capital suficiente para financiar él mismo su vuelta al mundo. Pero también hay que decir que recibe patrocinios de marcas por publicidad y que dicta conferencias en universidades, empresas, instituciones de los países que visita, donde habla de los límites del ser humano y de los desafíos de la contaminación por plástico en los océanos. De Marichalar fundó la primera empresa de antenas parabólicas de España y una compañía de teléfonos móviles. Y luego, pues nada, estuve en el campo inmobiliario y siempre pues intentando, a través de la empresa, alcanzar la libertad, un poco la independencia. Entonces, en vez de atesorar bienes materiales, que no me sirven para nada, lo que hago es que atesoro tiempo para navegar. ¿Cómo funcionan sus empresas cuando usted está con piratas y en la mitad del Atlántico? Bueno, mis empresas, cuando no estoy yo en Europa, tengo mis socios, gestiono por internet, es muy fácil hoy día, y luego tengo mis asociados que efectivamente ayudan, ¿no? De Marichalar navega de pie para evitar que sufran sus rodillas. Solo lleva gasolina, agua, dulce y frutos secos, porque en la moto acuática no tiene espacio para nada más. Frecuentemente duermo a la deriva, tumbado en esa embarcación. Me pongo en ruta en un sitio donde no haya rutas comerciales, donde no me lleve el aire, el viento a costa hacia acantilados. ¿Y cómo va al baño? El baño, todo el Atlántico, es el cuarto baño mayor del mundo. ¿Qué come? Cuando tengo barco de apoyo, que es, bueno, pues poco tiempo, por desgracia, pues como muy bien porque está el barco de apoyo, cuando me dan combustible, me dan alimentos y no hay ningún problema. El resto de la expedición, el 80% del tiempo que no tengo barco de apoyo, pues ahí como cuando puedo, cuando llego a un sitio donde hay posibilidad de repostar combustible, hay un poblado, hay un puertito de pesquero, comes si se puede, si no se puede, no comes, no pasa nada. De su cuello cuelga la cruz de los caballeros templarios, la misma que ondeaba en las velas de las carabelas que descubrieron a América. O mejor dicho, en palabras de Marichalar, cuando América estaba descubriendo al resto del mundo. Toda América, todos los pobladores de América, todos los indígenas, todos los pueblos indígenas, ahí descubren el resto del mundo. Hay el mestizaje, hay una nueva raza, y eso da como resultado la fundación de 1000 ciudades. Es decir, usted ve el descubrimiento de América como una cuestión de doble vía. No es que lo vea yo, es que es lo que es. De Marichalar cree firmemente en la existencia de una leyenda negra que fue creada por los ingleses y luego por los estadounidenses para contar un relato de la llegada de los españoles a América que separara y enfrentara a los nacidos en este continente con los europeos. En resumen, de Marichalar afirma que España no tuvo colonias en América. Cuando un colombiano o un argentino entiende que los españoles que llegaron son sus antepasados, se refuerza en su identidad. Y se da cuenta que todo lo que nos han contado de la leyenda negra, del oro, todas esas falacias, se vuelven una vacuna contra la ignorancia en la que nos han intentado apesebrar para dominarnos. Una de las leyendas a las que se refiere de Marichalar tiene que ver con que, en su concepto y en el de varios historiadores que han revisado el descubrimiento de América, el continente latinoamericano no existe y su concepto fue creado por Napoleón III para cambiar el relato de la historia. Hay América, desde el concepto geográfico, continente americano, que se puede dividir en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, o desde el concepto de la historia, de la cultura, de la sociedad, hay Hispanoamérica. Desde esa óptica, Simón Bolívar y la campaña libertadora, ¿cómo se ve? Todo eso fueron guerras civiles porque todas esas personas eran españoles, o sea, todos esos de origen español, muchos nacieron aquí y allá, pero vamos, eran todos españoles. Para él, los movimientos de independencia fueron un absoluto error. Falta de visión por ambos lados, no haber sabido prever que la ruptura
era un desastre, porque imagínense ahora seguir siendo las 20 naciones que somos, ser una sola nación, sería increíble. Entonces, ¿usted cree en que la idea de que los españoles llegaron aquí, se llevaron el oro, violaron, etcétera, etcétera, es una idea promovida desde los anglosajones, es decir, Inglaterra, luego Estados Unidos, para cambiar el relato de la Todas historia? esas ideas, efectivamente, son ideas falaces, absolutamente falaces, mentira de la A a la Z. Cuando alguien dice, los españoles llegaron y robaron el oro, bueno, hay que decir, los españoles llegamos, que ya en la tercera palabra de mentira. O sea, los españoles no llegaron, los españoles llegamos. Bueno, y entonces el oro, ese tal manido oro, pues bien, la extracción de oro de España en 300 años es igual a la extracción que se hace de oro en México anualmente hoy por las mineras canadienses, de las cuales el pueblo mexicano recibe 0. La extracción del oro de España, que hubo y mucho, y no solo de oro, el 5% iba a la España europea y el 95% se quedaba aquí construyendo cosas como Cartagena de Indias, la Catedral en México, Lima, 1000 ciudades, 33 de ellas patrimonio de la humanidad. Cuando se le pregunta qué figura del descubrimiento de América quisiera haber sido, no duda ni un segundo en hablar de Juan Ponce de León, quien descubrió a Estados Unidos. Y el tío arma unos barcos y se va a buscar la fuente de la eterna juventud. O sea, fíjese usted las claves que tenía esa gente. No, me voy a buscar a ver si encuentro la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, Ponce de León entra en disputa años después con un antepasado de Marichalar. Pocos años después, en 1559, un antepasado mío, llamado Tristán de Luna y Arellano, arma una expedición en Veracruz, Nueva España, hoy México, y navega hasta Florida, pero la costa oeste, y funda la primera ciudad de los Estados Unidos, que se llama Pensacola. Pues ahí empieza la historia de Estados Unidos. De Marichalar usa estos hechos históricos para mostrar la supremacía de España sobre Estados Unidos y enviar un mensaje a los migrantes hispanos. Hablar español en Estados Unidos es hablar el segundo idioma del país. El primero es los indígenas, el segundo es el español y el tercero es el inglés. Discúlpeme si me voy a equivocar en esa comparación, pero cuando yo lo veo y lo oigo a usted, me dirijo directamente al Quijote de la Mancha. Es decir, un tipo que se pone a leer novelas de caballería y se enloquece y se montó en una moto acuática a darle la vuelta al mundo. Todos tenemos un poquito de locura, ¿no? Pero la locura hay que modularla mucho porque si tú te respetas y te quieres, si te respetas y te cuidas, pues efectivamente no permites que cualquier decisión imprudente pues afecta a tu vida, ¿no? Pero usted es un imprudente. No. O sea, usted, no hay nada de Hong Kong, Tokio, sí, no, Roma, Nueva York. No es ahora le está dando la vuelta sí, al mundo sí. en una moto acuática, la embarcación más pequeña. Puede parecer imprudente, y es normal que aparezca como algo imprudente a los ojos de personas que a lo mejor conocen algo menos las posibilidades que tiene uno cuando puede embarcarse una embarcación de este tipo y hacer algo para lo que Dios le dio ciertos talentos y que puede intentarlo. Entonces yo, cuando me hago la mar, sabiendo que es peligroso, sabiendo que voy a asumir riesgos, sabiendo que voy a tener que arriesgarlo todo, pero aún así voy con cierta prudencia. En la mar todos somos conscientes de que somos supervivientes, que somos náufragos. Así es. En el Quijote dice que Alonso Quijano se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer perdió el juicio. De Marichalar, por su parte, del poco dormir y del mucho navegar, sumará otro récord mundial. Álvaro de Marichalar ha recorrido gran parte de su viaje con gasolina extraída de desechos plásticos gracias a un proceso llamado pirólisis. Su vuelta al mundo busca precisamente eso, adquirir experiencias y conocimientos para vivir de una manera más ecológica para salvar al planeta. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen Séptimo Día, el seguimiento de algunas historias que conocieron en este programa. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.